Señor les bendiga. Es un grato honor para mí poder dirigirme a la congregación en esta noche a través de este medio para la enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora que el pastor Raúl nos daba la bienvenida y hablaba acerca de lo que este año ha sido, es un tiempo para ser agradecidos con el Señor, para considerar lo bueno y fiel que Él ha sido con nosotros durante este año y cómo ha manifestado su bondad y su fidelidad. Y precisamente el tema que esta noche he preparado es un tema que debe llamarnos a la reflexión acerca de la forma en la que nosotros debemos de esperar constantemente en el Señor. Y este motivo de la celebración de un año nuevo y la despedida de uno que se va, me pareció una ocasión idónea para hablar de el mensaje que Dios tiene para quienes Él ha justificado. El título del mensaje de esta noche es Decida al justo que le irá bien. En estos días que se celebran estas fechas, es común ver en los programas de televisión, de repente en las publicaciones o en las redes sociales, que hay una serie de tradiciones alrededor del mundo, tantas como culturas hay, para recibir un año nuevo. Y todas se practican con el anhelo de atraer la buena suerte, de la prosperidad económica, de tener un año libre de problemas y de conflictos, para vivir un año en paz, para ser afortunados en el amor, para tener salud, entre otras cosas. Y aunque esas cosas que se anhelan no son malas, los rituales que se practican para atraer esas buenas cosas son producto de la superstición. Son prácticas en las que se pone, aunque suene contradictorio, la fe en la suerte, en la adivinación, en los conjuros, pero no en el verdadero Dios. Esa palabra superstición es un término teológico. Se deriva de una raíz latina. La palabra latina es superstitio, que se utilizaba para dar la impresión de que algo era o demasiado bueno por encima o más allá de lo regular. Cicerón, el filósofo romano, entendía el superstitio como la credulidad opuesta a la búsqueda del conocimiento sólido. Y Homero, el escritor del siglo VIII a.C., que compuso las obras de la Odisea y la Ilíada, llamaba a las cosas superstición cuando son o bien aborrecidas o bien observadas con pasión o con temor, pero que representan en todos los casos relaciones erradas con Dios. La Iglesia Católica, en el Consejo Tridentino, en el año 1545, la definió de la siguiente forma: es un falso imitador de la verdadera piedad. Así que todos esos rituales cargados de superstición, por inocentes que parezcan, no son más que peligrosas prácticas de idolatría. Y el peligro de esas prácticas es que nos lleva a olvidarnos de Dios, a reconocer que es Dios quien dispone y que nosotros quedamos únicamente abandonados, pero a su providencia. Y qué mejor que estar abandonados en la providencia divina. El ser supersticioso es un mal que nace como consecuencia o de tener un escaso conocimiento o una baja percepción de la persona de Dios y de su palabra. Y quiero llevarlos en la escritura al libro del profeta Samuel. Así que vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y ese es un ejemplo que la escritura nos pone de personas que estaban actuando bajo esas falsas creencias o prácticas supersticiosas. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 dice, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en efecto.
Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos imaginaron algo. Imaginaron que el no tener el arca había causado la derrota. La pregunta es: ¿castiga a Dios por esto? Y la respuesta es que no. Ellos estaban actuando de una forma supersticiosa. La superstición es asignar poder a una creencia o a una práctica sin que las escrituras revelen que dicha creencia o práctica es aceptable. Los israelitas actuaron entonces aquí de acuerdo a su pensamiento, mezclándolo con ideas de lo divino, y esas personas usaron su juicio sin la guía de la escritura, porque en ningún momento en la escritura se les había ordenado que hicieran eso. Lo hicieron de una forma personal, hicieron a lo que ellos creían o consideraban que era lo correcto. Y por eso yo tengo cierto temor cuando escucho a las personas decir, al hablar de la Biblia, yo pienso o yo creo. Y presto el doble de atención cuando estas personas dicen yo pienso o yo creo, para discernir si lo que esta persona cree está determinado por el conocimiento sólido de la palabra de Dios, o si son simplemente sus apreciaciones particulares y está mezclando su pensamiento con las ideas de lo divino. Fíjese bien, una cosa es nuestro juicio guiado por la escritura, y otra cosa muy diferente y muy peligrosa es tomar las cosas de Dios según el juicio personal. Si somos guiados por la escritura, eso se llama adoración. Pero si estamos tomando las cosas de Dios de acuerdo a nuestro juicio personal, eso es superstición. Sigamos con la lectura de 1 Samuel capítulo 4 y ahora veamos lo que pasa en los versículos 4 y 5. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto con Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Aparecen entonces aquí 2 personajes, Ofni y Finés, que eran los 2 sacerdotes, hijos de Elí, pero que la Biblia los describe como hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y esos 2 líderes espirituales, en lugar de corregir a los supersticiosos ancianos y decirles, la escritura no enseña que el arca del pacto deba ser llevada a la batalla para que Israel pueda ganarla, sino que enseña que el pueblo debe santificarse primero para que Dios le dé la victoria, accedieron a que el arca fuese llevada. Estos andaban pensando, si llevamos el arca como un amuleto, Dios va a ir tras ella y de paso nos salvará. Y ese pensamiento se parece mucho al pensamiento que tienen esas personas que de repente cargan una imagen en sus billeteras o andan un medallón prendido o un crucifijo pensando que por eso habrán de ganar el favor de Dios. Dios había ordenado ya la manera correcta de recibir su protección. Si nosotros leemos 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, él le decía al pueblo, si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él y Él los librará de la mano de los filisteos. Las cosas de Dios, hermanos, deben ser usadas como Él manda, no de forma supersticiosa. La superstición nace cuando las verdades divinas son recibidas y aplicadas por un corazón no regenerado,
Y esto es producto de una mente carnal que otorga valor o poder sobrenatural a cosas que no tienen ese poder. La Biblia llama a todo esto idolatría. Un idólatra imagina que Dios se agrada de las mismas cosas que él se agrada porque no conoce en realidad a Dios. Y la idolatría tiene consecuencias. El pasaje que hemos leído en 1 Samuel nos relata además cómo finalizó la batalla entre Israel y los filisteos. El versículo 6 dice que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, que eran igual de supersticiosos, tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y el versículo 10 dice que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron solo ese día de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios, que había sido llevada de forma supersticiosa como un amuleto para asegurarse la victoria, mire lo que dice el versículo 11, fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, que eran Ofni y Finés. Y se cumplió lo que el Señor había dicho ya acerca de ellos. Y en el versículo 12, porque la tragedia no termina ahí, dice que corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y con tierra sobre su cabeza, que es una señal de luto. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí, dice, de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Ve las consecuencias del pecado en la vida, de la idolatría, de la superstición. Una imaginación, hermano, que no se deja moldear por la Biblia, trae consecuencias desastrosas. Y eso es algo que los creyentes debemos entender y debemos vivir de acuerdo a la Escritura y no andar creyendo en supersticiones que nada tienen que ver con la voluntad de Dios y que el Señor de forma clara nos manda a desechar. El apóstol Pablo en sus cartas, cuando escribía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4 de la carta, en el verso 17, decía: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y él aclara en los siguientes versículos por qué andan en la vanidad de su mente. Dice: primero, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que es producto no de un poco intelecto, sino de la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero al creyente le dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que si antes usted acostumbraba a practicar esas supersticiones para atraer buenas cosas para un nuevo año, este año deséchelas, hágalas a un lado, entiérrelas, olvídelas, nunca más las vuelva a practicar, entendiendo que la superstición es una afrenta al Señor. Pero aquí viene la segunda parte del mensaje. Los creyentes andamos por fe. Creemos en la verdad, no en fábulas, y debemos afirmarnos en la verdad, y esa verdad es revelada en la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ser obedientes a los mandatos de Dios y practicar la justicia que Dios demanda que practiquemos. Tal como Santiago escribe en su carta, debemos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, porque el que es oidor se olvida, pero el que es hacedor, que es un término que no significa solamente hacer algo, sino que incluye todos los aspectos de la vida de un individuo que se caracteriza por obedecer a Dios, ese hacedor es bienaventurado en todo lo que hace. El ser hacedor de la palabra tiene recompensa. Y de ahí el título del mensaje, dile al justo que le irá bien. Y eso es un título que lo tomé de un versículo de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías y que llama la atención cuando uno está leyendo el pasaje cuidadosamente, porque ese versículo aparece en medio de un juicio que Dios está decretando para la nación de Israel. A pesar de que Dios le había dicho a la nación de Israel lo que tenía que hacer para ser prosperada y recibir toda clase de bendiciones y fructificar en la tierra, ser engrandecida como nación, ser testimonio a las naciones y honrar el nombre del único Dios verdadero, la nación de Israel no obedeció. Y en eso se pueden llegar a parecer un tanto a lo que nos sucede a veces a los cristianos y a la iglesia. Pero aquí tenemos las lecciones que nos deja Dios en su palabra, en el trato que tuvo para esta nación que le escogió. Por su desobediencia, su historia está marcada en derrotas y fracasos. Cuando obedecieron, las victorias fueron asombrosas porque eran victorias otorgadas por Dios mismo. Él peleaba las batallas por su pueblo, pero cuando fueron desobedientes y sus corazones se alejaron del Señor y su liderazgo se pervirtió y con ello el resto del pueblo, y no fue honrado el nombre de Dios y siguieron el ejemplo de las naciones paganas, sufrieron las consecuencias. Y en el tiempo del profeta Isaías, la nación de Israel se encontraba bajo un gobierno débil y una moral decadente y baja. Y esas cosas provocaron que Dios entregara a esa nación en mano de los babilonios y que fueran llevados a la cautividad. En el capítulo 3 de Isaías encontramos la continuación de la profecía que inicia en el capítulo anterior, en donde Dios le está diciendo a Israel que ha traído de oriente sus costumbres o ha importado las supersticiones de las otras naciones. Y dice que esas costumbres fueron enseñadas por los agoreros y además les reclama que llenaron la tierra de ídolos y no solo la llenaron de ídolos, sino que también le rinden culto. Y por eso les dice el Señor, no los voy a perdonar. Pero cuando avanzamos al capítulo 3 de Isaías y empezamos a leer todo ese capítulo en los versos que van del 1 al 15, vemos entonces lo que el Señor les está advirtiendo hará.
Fíjese, dice, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos, mire, la presentación de Dios como el Señor Jehová de los ejércitos, está recalcando la autoridad. Primero se presenta como Adonai, el Señor soberano sobre todos, y luego dice que es un poderoso guerrero, Jehová, Dios de los ejércitos. Quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y al hábil orador. Y entonces encontramos en esos primeros versículos que Dios, como parte de su juicio, estaba retirando de la nación el liderazgo competente. Y si no hay líderes competentes que gobiernen, entonces eso va a dar paso a que el liderazgo recaiga en personas que no tienen ni las cualidades para ejercer ese liderazgo, ni la moral para estar al frente de la nación. Y eso empezó a suceder. El liderazgo se volvió un liderazgo sin experiencia, un liderazgo débil en todo sentido y principalmente en su moral y en el conocimiento de Dios y de su ley. Y eso trajo como resultado la degeneración y la irresponsabilidad en todos los niveles. Mire versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Si notamos entonces en el versículo 5 se trata del pueblo contra el pueblo. Y eso lo que está describiendo es una anarquía tremenda, en donde las personas pretenden lograr su propia justicia, en donde aumenta la tensión entre las clases sociales y en donde la autoridad no se respeta, donde unos pretenden que sus opiniones sean impuestas, donde a todos se le llama derecho, pero nadie quiere asumir responsabilidades. Y al final el resultado es la ruina. Y en esa ruina nadie quiere asumir el liderazgo de la nación. En el año 586 a.C. se cumplió parte de esta profecía con la caída de Jerusalén. El cumplimiento final aguarda la segunda venida del Señor. Y la raíz del problema sale a la superficie en el versículo 8 de este capítulo. Fíjese bien. Dice el versículo 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Lo que estaba sucediendo aquí era una rebelión abierta de parte de Israel en contra del Señor. Y cuando uno echa un vistazo alrededor de este mundo, basta con leer ahí las portadas de los diarios o ver los noticieros. Encontramos que estamos viviendo situaciones similares a las que se vivían en la nación de Israel. Vivimos en medio de una generación rebelde. Vivimos en un mundo donde las minorías imponen sus opiniones. Y son minorías, pero gritan. Y aunque la iglesia también es una minoría, baja la voz tantas veces. Y esas minorías piden que se respeten lo que ellos llaman derechos, aunque sean preferencias y no derechos como tales. Y como los liderazgos no son fuertes, porque muchos de los líderes que gobiernan no muestran tener las características que debería de tener un líder, sino que son, en lugar de ser líderes ejemplares, que estos parece que se van extinguiendo, la tendencia preponderante es a que de estos líderes a transigir, a contemporizar, son casos excepcionales los que se muestran como líderes fuertes, y no estoy hablando de autoritarios, sino fuertes. Entonces viene un estado de depravación o de decadencia.
En cuanto al estado general, y salvo algunas excepciones, los medios de difusión y las artes reflejan el estado actual de la sociedad. Basta con escuchar la música. Y podemos hablar del área de la educación. Antes se solía creer que los educadores tenían las soluciones para los problemas. Y en la actualidad, los educadores no pueden ni siquiera, de forma pacífica, mantener la convivencia tantas veces de sus alumnos en un campus. Pero sigamos en la lectura de este capítulo de Isaías y veamos lo que dice el verso 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Está hablando de la nación. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Ahora el pecado se practica abiertamente. Lo que antes se acostumbraba a hacer a escondidas, de forma encubierta, ahora se hace público. Ese cambio se presenta como una muestra de honestidad, pero en realidad no lo es. No son más honestos ahora, son tan hipócritas como aquellos que escondían su pecado. Y eso lo podemos aplicar a nuestra sociedad. No somos más honestos ahora porque hacemos público nuestro pecado. Somos tan hipócritas como estos antepasados. Ellos fueron hipócritas al principio porque ocultaban su pecado y luego se volvieron hipócritas porque pecando abiertamente intentaban decir que el pecado es bueno. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. Pecando abiertamente intentaba decir que el pecado era bueno. Pero como un rayo de luz en medio de las tinieblas resplandece el versículo 10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. ¿Qué le parece? Maravilloso el Señor. Y en contraste, inmediatamente el verso 11. Si tiene un mensaje para el justo, Dios también tiene un mensaje para el impío. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos, le será pagado. Aunque este era el mensaje de Dios para su pueblo por medio del profeta Isaías, cobra fuerza y vigencia para nosotros en este siglo. Como creyentes debemos de sostenernos en las promesas de Dios para quienes andan en la verdad. No nos va a ir bien porque hagamos tal o cual ritual cargados de superstición, que son más bien prácticas de los idólatras. No nos irá mejor porque lleguen nuevos gobiernos o asuman nuevas autoridades, aunque sí es nuestra responsabilidad como creyentes orar por las personas que ostentan los cargos de dirección para que sean salvos, para que reconozcan a Dios, para que gobiernen con justicia, para que procuren el bien de la nación. Eso sí es parte de nuestra responsabilidad como cristianos, pero no nos irá bien porque lleguen esas nuevas autoridades. Nos irá bien porque Dios mismo le manda a decir al justo, te irá bien. Y aquí es importante entonces definir quién es ese justo, porque la Biblia misma enseña que no hay justo ni aún uno tan solo. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, los justos aquí son aquellos que por la fe y no por sus obras han sido puestos por Dios en una posición de justicia. Los justos aquí son aquellos que tienen en el Señor su fortaleza en el tiempo de la angustia, como escribe el salmista en el Salmos 37. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Los justos aquí son aquellos que perseveran en la fe hasta el final. Los justos aquí son aquellos que se aferran a la esperanza bienaventurada.
Pablo, cuando escribe a Tito, le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si algo debemos de esperar y anhelar los cristianos para este 2022, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dios no le pagará mal a nadie que le honre, querido hermano. No importa qué tan difícil se puedan poner las cosas alrededor, Él siempre honrará a los que le honran. Ya para finalizar el mensaje, vamos a leer los versos en el capítulo que estábamos leyendo, en Isaías capítulo 3, 13 al 15. Dice así: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esta declaración al impío debería llenarlo de temor y llevarlo al arrepentimiento, porque delante de él tiene al supremo juez del universo para juzgarlo. Y es un juez implacable en su justicia. Es un juez que no puede ser burlado. Sin embargo, la actitud del impío es una actitud de arrogancia, pensando en que puede sostener una causa delante de Dios y librarse de la justicia divina. Y no es así. Pero también esos versículos deben ser para el justo el motivo de la esperanza y del consuelo. Y no debemos permitir que el pecado que nos rodea nos absorba o nos gobierne. Debemos de sostenernos con firmeza y perseverar en la verdad. Y si por perseverar en la verdad llegamos a perderlo todo, en realidad habremos salido victoriosos. ¿Recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 8? Cuando le dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, al justo le irá bien, porque Jehová es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Al justo le irá bien, porque el Señor es justo. Él ama la justicia y los rectos contemplarán su rostro, dice el salmista. Al justo le irá bien, porque anda en integridad, y quien anda en integridad anda en seguridad, dice el escritor de Proverbios. Al justo le irá bien, porque la boca del justo es fuente de vida. Al justo le irá bien, porque atesora el conocimiento de la palabra de Dios. Al justo le irá bien, porque refrena su lengua, como dice Santiago en el capítulo 1, verso 26. Al justo le irá bien, porque hace bien su trabajo. Al justo le irá bien, porque honra a padre y madre. Al justo le irá bien, porque se sujeta al imperio de la ley y respeta la autoridad. Al justo le irá bien, porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que para este año 2022, el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, sobre su familia, sobre la iglesia bíblica El Molino, sobre los creyentes fieles y verdaderos, y que tenga misericordia de nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y ponga en nuestros corazones paz. Vamos a terminar orando en esta noche. Señor, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia nos han alcanzado. Gracias porque podemos contar los días y ver hacia atrás cómo has manifestado tu justicia, cuán grande ha sido tu misericordia y tu amor, que nos has perdonado y nos has salvado. Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos consuelo, fortaleza y sustento. Te damos gracias por ese aviso que nos mandas a través de la Escritura, cuando nos dices, al justo le irá bien, y al justo le irá bien porque tú estarás con él todo el tiempo. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos esperar en ti, porque sabemos que lo que dices es verdad y declara verdad. Porque esa debe de ser nuestra confianza para este año 2022 y debe de ser nuestra confianza hasta que tú vuelvas. Alabado sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.